Ningún deportista argentino hizo tanto por el deporte como Vilas por el tenis. En Argentina lo sacó de la vitrina y lo puso al alcance de todos. Pero no solo por lo que fue como jugador, sino porque fue un luchador y bon vivant en el mismo envase. El tipo que un día se animó a pegarle a la pelota de espalda y por entre las piernas. La gran Willy. El gran Willy. El gran Guillermo Vilas. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Me gustaría arrancar por el comienzo de tu historia. ¿Cómo llegaste al tenis? No tenía muchas opciones. Vivía en Mar del Plata y bueno, mi padre era el presidente del club, que es el Club Náutico Mar del Plata. Y había canchas de tenis. Yo nadaba, como me gustaba nadar. Y mi padre un día, yo no sabía nadar, nadaba así en la orillita. Y una vez me agarro una pelota de vóley. Ah, en el mar, decís. En el mar me fui, sí, y me fui a la balsa, que estaba lejísimo. Y nada, y llegué a la balsa, subí, pero después tenía que volver. Y mi padre, cuando me vio, me sacó de ahí y me dijo, bueno, listo, no puedes ir más al agua. Entonces me quedaba cancha de bochas o tenis. Y agarré el tenis. ¿A qué edad empezaste? 5 años, 4 años. Yo estaba siempre en el club porque mi padre era el presidente. Claro, vivías ahí. Claro, entonces papá tenía que hacer cosas y cuando veníamos, nosotros vivíamos en un lugar que se llamaba Caisamar y mi padre venía, me llevaba a la escuela o si no, los sábados y domingos íbamos a la ciudad. Pero era así, no había mucha movida, que digamos, o sea, más yo me armaba las cosas. Así, ¿Quién fue tu primer profesor? un solo profesor, los Cícero. ¿Y que te enseñó todo? Claro, pues en realidad yo jugaba no en un frontón, pero era una casa muy, muy bonita que teníamos y jugaba en el garage. Entonces ahí entrenaba y después fui al club y jugué en el frontón un poco, pero me gustaba jugar todo el tiempo en el garage. Entonces, mi padre estaba contento, entonces en Navidad me dice, papá, ¿qué querés de regalo? Digo, un profesor de tenis. Y entonces empezó a trabajar un poquito ahí a ver, porque no sabía de tenis. Entonces era escribano y en un momento dado empezó a hablar con gente y el profesor Felipe Los Cícero tenía muchos alumnos que venían a Mar del Plata a jugar. Uno era Ernesto Ríos, que era un tipo fantástico. Porque el profesor no era de Mar del Plata. No, en Mar del Plata tenía un profesor que se llamaba Benito y venía en bicicleta. Y tenía la bicicleta y iba a cada club, tenía su horario y daba la clase y se iba. Entonces yo veía que no había mucha esperanza ahí. Era un tipo bárbaro, muy bueno, pero bueno, no estaba en el club todos los días. Y le pregunté a mi padre que me consiga un profesor. Entonces habló con Ernesto Ríos, Jorge Con, que son dos alumnos de mi profesor Los Cícero. Y vienen a Los Cícero. Mi padre se fue a Rosario para hablar con el profesor, lo contrata y se quedó a vivir con su mujer, Manuela, en Mar del Plata. Y nada, yo estaba con él, siempre tenía un lugar donde dormían, estaban bien y comían en el club, estaba todo el tiempo en el club. Entonces yo hablaba con él siempre y cuando me lo trae mi padre, se lo bocho, le digo, mira, no voy a poder tomar clases con este señor.
Y papá dice, ¿pero por qué? ¿Porque se va a morir? Y le digo, ¿pero por qué te parece que se va a morir? Porque está viejo, le digo. Era medio pelado, un poquito así, pero para mí... Pero era joven. Claro, era joven. Estaba, viste, yo vi las fotos, fantásticas. De hecho, la foto de él se la pegué, él está en el cementerio de Mar del Plata y está puesta ahí también. Y era joven. Pero para mí era viejo, lo veía tan viejo. Pero vos eras muy chico. Me dice, pero ¿cuál es tu...? Y pues, cuando yo tenga que ser campeón, le digo, no, usted no va a estar. ¿Y qué hago? ¿Con quién aprendo? Y entonces... Dice, vos ya en ese momento tenías en la cabeza ser... Yo quería en realidad, viste, no había el campeón, quería ser bueno, viste, porque la gente en esa época no le daba mucha bola a los chicos, entonces éramos tarados, viste, entonces yo digo, tengo que jugar. Me acuerdo que había un señor que se llama Mario Torta, y él, un tipo muy simpático, y le gustaban las chicas. Entonces agarraba y siempre le daba clase en el frontón. Cuando estaba esa clase de frontón, todos los vagos iban a ver cómo le enseñaba a las chicas. A veces traía siempre una de algún lugar, de Balcarce, de esto, de lo otro. Era un dandy. Y entonces yo miraba todo eso y qué sé yo, y digo, yo no quiero ser esto, digo. Entonces, yo quiero que me enseñen, digo, yo te voy a enseñar y yo te voy a ver ganar. Entonces... Felipe, cuando me dijo eso, me dijo, pero yo te prometo que te voy a hacer ganar y vas a ser un campeón. ¿Qué querés ser? Y yo digo, ahí se me complicó, ¿no? ¿Y qué hay? Y me dice, campeón de un club, campeón de un país, campeón del mundo. ¿Cómo del mundo? Sí, el tenis se juega en todo el mundo. Yo creía que se jugaba acá nomás. Estaba apurado, pero viste, porque... Por ganar el club primero. Estaba ahí a ver quién le podía... Y me dice, ¿y dónde tenés que ir a Inglaterra? ¿Estás dispuesto? Y le digo, ¿y qué es Inglaterra, papá? Me dice, no, es un lugar muy lindo, ahí se juega el tenis, qué sé yo. Y entonces digo, ¿por qué no empezamos por jugar? Entonces me dice, bueno, pero no vas a poder jugar en cancha durante 3 años si querés ser un gran campeón. Y me pareció muy, muy amplio el... ¿Que era solo en el frontón? Sí, entonces tenés que jugar al frontón. Digo, pero ¿y con eso voy a ser campeón? Eso, me estoy acordando de esto que es una cosa loca, ¿no? ¿Y fue así? Sí. 3 años sin pisar la cancha. Sin frontón. Me bajó 5 veces. Porque él era loco del frontón. Entonces el frontón lo tenía más alto, no sé por qué razón, y era grandísimo. Lo primero que pidió que haya un frontón, no que haya canchas, frontón. Y yo jugaba ahí todo el tiempo. ¿Y en qué momento arrancaste a jugar los primeros torneos juniors? Entonces, en un momento viene el campeonato de la República que se juega en el Club Ciudad. Y fuimos todos, se alquiló un colectivo y nos fuimos todos. Y en ese momento, viste que paran para golpear si está pinchada la goma y toda la historia, qué sé yo. Y no volvía los Cíceros, ¿no? Y había dejado la puerta abierta y me dice, ¿qué pasa que no viene, profe? Entonces, baja un amigo, Santiago Nieto, que era uno de los pibes que sí iban a jugar el torneo, y estaba los Cíceros enseñándole el revés al tipo que manejaba, viste, que había bajado a golpear las cosas, y le dice, muy interesante, y le estuvo hablando todo el día, y le enseñó el giro y todo, de qué sé cuánto. Y dice, entonces sube a Santiago y dice, vení a ver esto, le está enseñando tenis al chofer. Era un fanático. Loco, espectacular, fantástico. ¿Y cómo hiciste con el estudio? Porque en un momento empezaste a entrenar muchas horas y a viajar. Sí, yo estudiaba, era medalla de oro. Me encantaba estudiar. ¿No te costaba nada? Sí, tardaba mucho, sí. Estudiaba. Una vez me le pifié y había un profesor de inglés y yo entendí que tenía que aprender el Padre Nuestro en inglés. Y yo no sabía inglés. Entonces cuando llego dice, esta es la tarea. Y en esa época no había mucho teléfono y yo estaba bastante lejos. Y bueno, entonces mi madre por miedo me enseñó
Our Father, Heart in Fear. Y aprendí eso, y me hizo un clic en la cabeza, pero yo era tan loco que toda la gente hacía lo que yo le decía, ¿viste? Tengo que aprender esto porque si no, no voy a tener buenos puntos. Sí, me gustaba estudiar mucho, me gustaba aprender. Quería que estudies, más que juegues al Sí, tenis. sí, quería que yo estudie. ¿Qué viste en Thomas Koch y en Rod Laver? Thomas Koch, porque yo toda mi vida, yo creo que las apariencias son importantísimas, porque da un mensaje. Entonces, yo jugaba y yo me veía gordo, pues era gordo, yo, bastante gordo, comía muchísimo. Entonces, y mis padres me daban toda la comida siempre, y comía cantidades terribles de frutas y poca carne, muy poca carne. Bueno, pero con la fruta no engordás tanto. Sí, no, pero era un grandotón. Grandote. Mi madre también tenía sus buenas piernas, muy lindas. Y nada, me sentía fantástico haciendo todo lo que estaba haciendo hasta ese momento, pero veía que no tenía ropa linda, que entonces mi madre me bordó unas cosas copiando primero a algunos modelos italianos. ¿Pero en la ropa de tenis? Sí, y yo cuando iba toda la gente decía, ¿dónde compraste eso? Porque no había para chicos no había nada. Y yo tenía unas cosas todas hechas así, y mi madre me bordaba eso, y la gente no podía entender que yo tuviese esa ropa, y era todo bordado por mi madre. Y siempre estaba bien empilchado. ¿Y viste algo de todo eso en entonces, yo un día me vi caminar y me parecía un bongi. Entonces digo, tengo que aprender a caminar. Y bueno, ya jugaba bien y voy a jugar a Córdoba. Y en Córdoba no había jugadores zurdos, no existían. Primero porque el zurdo en el colegio te obligaban a usar la otra mano. De hecho, yo tuve que dar, para que vean lo viejo que soy, letra gótica. Entonces, no la pude hacer y la tuve que hacer así y salió, bueno, me saqué un 6. Era poco para vos. Claro, pero entonces, viste, había toda esa historieta que... Entonces, cuando lo veo a Thomas Koch y lo veo caminando, y yo digo, este pibe, qué cool que es este pibe. Tenía pelo largo, ahora entenderás todo. Tenía pelo largo y el tipo jugaba con Jack Kramer. ¿Tenía vincha? Tenía vincha, por supuesto. Qué buena idea. O sea, le copiaste el look. Sí, esa fue una mezcla de Koch con Silva, que hizo una propaganda de Old Smuggler, Old Smuggler, como quieras decirle, que él jugaba con la vincha. Entonces yo me puse la vincha porque había que sostener los pelos. Y nada. Entonces y me compré las zapatillas de Thomas Koch. ¿Se lo dijiste a él alguna vez? Sí, yo le dije, bueno, fue una risa eso, porque el tipo dice, voy y le digo, mira, Tomás, le digo, yo soy Guillermo Vilas, soy un jugador de Argentina. Pues siempre me presentaba. Y me dice, muy bien, yo copio todo lo que vos hacés. Muy bien, qué sé yo cuándo. Y por eso yo tenía un saque muy especial que se estiraba y mi primer saque fue igual al de Tomás. Entonces, bueno, haciendo... Y yo camino igual que vos. Y me dice, ¿no, vos también tenés mal la espalda? Le digo, no, la copio a vos. Me parecía fantástico. Y el tipo rengueaba, pero bien cool. Entonces, viste que hay algunas, viste que viste que hay tipos cuando... Pero él lo hacía porque tenía una lesión. Él tenía una lesión, él no tenía opción de otra manera de caminar.
Y yo siempre caminé con él, que viste que yo camino con, Sí. con un brazo bajo, porque él tenía problemas ese de hernia. ¿Y de Leiber? Y cuando yo lo vi a Leiber, una vez vino Philip Morris en esa época, tenía como un manejo un poco del tenis, porque se había metido en Wimbledon y demás. Y había muchos que estaban bajo contrato y eso. Entonces, Philip Morris había tenido todas unas cosas de Wimbledon y llegan a Mar del Plata. Y entonces lo veo a Leiber. Y entonces ahí viene mi profe y me dice, ese es Leiber, Rod Leiber, el Colorado. Y dice, y tiene un brazo de no sé cuántos centímetros. Y le digo, ¿y lo podré pasar yo? Sí, si jugás frontón con una mano. El tamaño del brazo querías pasar. Sí, y bueno, una vez nos medimos y yo tengo 1 centímetro más. Pero yo ya sabía que tenía que pasar esa, así que no tiene tampoco valor. Pero cuando yo veía algo que me gustaba, lo copiaba. Porque copiar para mí es una manera también de rendir homenaje a algo que a uno le sirve. Claro, lo difícil es poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Y entonces, entonces se jugó en Córdoba. Y yo lo caminé, él nunca me vio, porque yo iba porque parecía que le estaba por matar o algo. Y yo andaba por todos lados y veía todo, cómo comía, qué hacía, lo seguías. todo, cómo se vestía, todo. Hablemos un poco del máster del 74, que ganaste en césped en Melbourne. Sí. ¿Cuánto tiempo antes fuiste ahí? Ahí no tuve mucho tiempo para ir, pero tuve... yo gano acá el torneo de Argentina, el último, y ahí del partido ¿Te vas al aeropuerto? Al aeropuerto, con Belfonte. Con el profe Belfonte. Era tu preparador físico. Sí, preparador físico que me mataba, me hacía... Y nada, y voy y llego había poco tiempo, tenía una semana, o sea, el viaje... Más el cambio de superficie. Y una semana, pero no había más. Venía pegado, porque acordate que en esa época el campeonato era en fin de año. Vos estabas durmiendo y sonaban y venía el año nuevo. Era el año nuevo. Por eso había gente que se molestaba por jugar ahí, pero ahí yo iba a jugar. Así que, y entonces me voy... para un torneo. Sí, me voy al torneo. Muy importante. Sí, y voy a entrenar. Voy con Orantes, yo era muy amigo de Orantes, jugaba dobles con Orantes. Y vamos con Orantes y no había jugado nunca césped. Entonces agarré y me metí... Hasta ese momento no habías pisado el césped. No. La había pisado, sí, en Wimbledon, pero así me sacaron. ¿Y cambiaste algo en tu juego? Todo, sí. O sea, yo viste que mi sistema es copiar. Lo mío no era bueno. Leiber, lo de Leiber, yo agarré todo, le saqué todo lo de Leiber, todo lo que hacía. Usaba muchas, él usaba pesas, viste, cosas para hacer la raqueta más pesada y demás. ¿Le ponía peso a la raqueta? Sí, yo lo vi, lo copié y lo puse como tarea para mejorar para averiguar bien. Claro, pero seguía con mi raqueta y bueno, Mirá, usaba los tiros. ¿Por casualidad era esta? Esta es una Jack Kramer, exactamente. Jack Kramer fue un estudioso gigantesco. En el principio del tenis no había dinero. Entonces los jugadores de tenis lo que querían es ganar Wimbledon. Porque ganando Wimbledon pasabas a ser el campeón del año. Y el campeón del año jugaba con Pancho González una serie de 50 partidos, de 100 partidos en todo Estados Unidos. Y cobraban. Y ahí perdían la posibilidad de jugar al tenis.
el circuito. Claro, porque si vos cobrabas dinero, no te dejaban jugar más. Era Pero igual era el objetivo que tenían. el todos, objetivo, porque era la única manera que iban a ganar un mango. Claro. Así que no había otra. ¿Y en ese máster hiciste todo Saki Red? Saki Red. Fui un australiano. Saki Red. Qué bárbaro, ¿no? Ese cambio en tan poco tiempo. Sí, pero bueno, estuve trabajando mucho tiempo. O sea, mucho tiempo, cantidad de tiempo. Porque yo tenía una semana y media. Y me puse a sacar y saqué Cuando quieras dejarla ahí la raqueta, sí. No, pero es lindísimo. Si querés tener a la mano. Pero esta, vos no sabés, esta es una... Viví con esta raqueta. Siempre, me encantó. Y de ahí saqué muchas cosas para cuando tuve que construir la otra, saqué muchos datos, muchos datos. ¿De esta? De esta, sí. Y fíjate que no tiene ni siquiera, viste, cuando vos terminabas de jugar, vos sos muy joven, le ponías talco, le ponías la funda y le ponías la prensa. Para que no se doble, ¿no? Cada prensa. Yo tengo una prensa, una prensa de las antiguas y pesa como una valija, no sé lo que es, y para una raquetita. ¿Y siempre entrenaban entre ustedes? Sí, yo con Orantes, jugaba. Y entonces, bueno, y seguí entrenando y se acerca Neil Fraser. No sé si lo conoces. Él ganó Wimbledon. Y Neil Fraser es zurdo. Entonces, Neil Fraser siempre hace una foto con los zurdos. Y entonces viene Neil y me dice, ¿vos sabés que sacás muy mal? Y le digo, sí. Gracias, le dije. Y dice, ¿y qué opinas de eso? Y que no lo tengo que revertir de alguna manera. Y me dice, pero ¿qué haces al respecto? Porque hasta ahora no metiste una. Y porque yo hacía saque, no funcionaba. Entonces me dice, ¿te puedo dar un dato? Le digo, sí. ¿Vos sabés quién soy? Le digo, sí, usted es Neil Fraser, el favorito el capitán de Copa Davis que tienen ustedes. Y me dice, sí. ¿Y cómo sabes que es el favorito? Porque se le pasó, usted tuvo un problema con un par de jugadores porque su capitán lo prefería a usted. Bueno, muy bien. ¿Sabes por qué sacas tan mal? Y me dice, porque no haces esto, esto y esto. Y yo le digo, ¿cómo no se me ocurrió? Y bueno, para eso estamos nosotros. Y ese fue y fui, al día siguiente empezaba el torneo. Yo no había ganado un set y gané todo el torneo sin perder un partido. Pero ¿y qué cambió? Porque fue de un día para el otro. Y bueno, no me lo querés decir. No, pero en realidad era que yo hacía un error, que era realmente ridículo. Y un poco básicamente para explicártelo, era cuando yo sacaba, tenía varios, viste que yo movía la mano siempre completamente, y eso estaba bien hecho, pero los hacía al revés. Entonces... ¿No te quedaba bien la empuñadura? Claro, lo que yo hacía con la mano que tenía la pelota, alteraba lo que hacía la raqueta. Y entonces, y claro, viste que a veces vos te cruzás para agarrar un buen ángulo y te sale para el otro lado. Y bueno, me pasaba eso, por el hecho de que de tanto zurdo que soy, viste, la mano esta no hace nada. Y bueno, y él como debía haber pasado un par de esas y me dio ese tip Igual hoy por hoy es imposible que un jugador, por ejemplo Federer, dé un consejo a Nadal o el entrenador de uno al rival. Pero si los ves es fácil. O sea, va más por el hecho de es más, prácticamente no entrenan mucho juntos. No, arreglan con jugadores que están más atrás en el ranking, pero entre ellos pocas veces. Bueno, pero la época mía, yo jugaba con Connors, entrenaba. Cuando en el Madison Square Garden, yo entrené
yo entrené con Connors. A few months ago, a person came to me and said, "What do you think about the grass?" And I said, "The grass is for cows." Now I think some for cows and some for tennis. Ustedes eran más carismáticos, tenían looks más rockeros, les llegaba más a la gente, eran más ídolos. ¿Por qué crees que cambió un poco todo eso? ¿O fueron de esa manera ustedes? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, esta es una historia muy interesante. El tenis se jugaba con la pelota blanca, porque el paño de la pelota es blanco. Nosotros jugábamos y íbamos ¿cómo empieza el tenis? Porque el tenis estaba en cada uno en su lugar. Y vos eras el campeón de Irlanda, el otro era campeón de otro. Y los americanos, muy inteligentes, tenían que, suponete, si vos querías ir a Estados Unidos, y había mucha gente que hacía esos intercambios, ¿viste? Para esas pavadas, ¿viste? Aprender el hula hula en Hawái, pero agarraron y hicieron esa misma historia para que la gente vaya a jugar al tenis. Y yo me metí ahí en eso. Yo había perdido en Wimbledon y dije, me voy a meter en esto, me voy a Estados Unidos y ahí voy a poder, porque Estados Unidos es un país, pero el resto de los torneos eran en distintos lugares donde yo no podía hacer nada. Y dije, acá en este lugar voy a tener algo sólido durante todo el año. Y de acá voy a poder hacer cosas. Viste que Estados Unidos está lleno de pelotas, de profesores, de máquinas. Viste, al final, todo gigante, tenés de todo. Podés tomar la misma sopa. Antes estaba esa sopa fantástica que había y, viste, y no tenías que andar cambiando comida, que cuando ibas qué sé yo, a París te comías una cosa media que estaba todavía viva. Y, viste, era mucho más fácil. En Estados Unidos yo voy a poder hacer todas las cosas que quiero. Y cuando llego a Estados Unidos, empecé a jugar y salió todo fantástico. Pero porque acordate que no había dinero. Entonces, hacías la cartita, hola, soy Guillermo, me gusta Estados Unidos, soy un admirador de Lincoln, la pelota de tenis de acá, ¿no? Soy un admirador de Lincoln y me gusta pensar en Kennedy, qué sé yo, bla, bla. Entonces te aceptaban o no. Y te aceptaban siempre porque yo había jugado muy bien y había estado en cuartos de Wimbledon. Entonces me dieron la visa al toque. Ahí te daban la visa en el aeropuerto. No tenías que ir a ningún lado. ¿Cuándo llegabas? ¿Llegabas? Sí, porque ya tenían todo arreglado. Los americanos cuando hacen algo lo hacen todas. Entonces, y me subí en el avión y llegué al primer torneo y caí en la casa, porque era gente de importante, justo en Perino lo que pasa. Caigo en la casa del abogado de los Beatles. Y entonces, yo estaba jugando al tenis, pero el tipo del abogado, viste, un día vino uno ahí, era George, que estaba ahí, y después me dijo, hoy tengo que ir pues justo estaban presentando un tema, bueno, y yo no existía. O sea, yo estaba en la casa, comía lo que me daban, me preguntaban si quería tal cosa, yo no me hacía el complicado para que me soporten, y funcionó así. Entonces empezaron los jugadores a venir a Estados Unidos, pero nadie ganaba un peso. Y entonces, pero cuando aparecimos nosotros con los pelos largos, Borg, Connors, estábamos todos los pibes ahí y en esa época se había... Revolucionaron el tenis. Claro, y trataron de revolucionarlo ellos haciendo una cosita y crearon una cosa, es autorizado para cobrar dinero. Porque si vos cobrabas dinero... ¿Los mismos jugadores? Los mismos jugadores. Si vos cobrabas dinero, no podías ir a las universidades. Entonces ahí se dividen las aguas. Los que querían ir a la universidad y
y era gratis toda la universidad. Lo que ellos querían, aprender todas las ideas que teníamos nosotros. Y bueno, entonces se arma esa cosa y aparece, ahí salta PBS, Public Broadcasting System, que es una televisión gratis, donde justo cuando estoy ahí, en esa época la gente estaba ahí, no estaban en China. Y cuando yo llego a mi hotel y prendo el broadcasting no sé cuánto, aparece Hendrix haciendo su primer prueba en televisión, en un programa de un tipo muy bueno, si lo pueden escribir, Dick Cavett. Él presentan, aquí hay un gran músico que creo que va a ser un gran... Y yo me quedé a ver eso. Entonces, cuando eso funcionó bien, agarran y se reúnen, viste, los americanos son rápidos, no están mucho tiempo para poner un capitán de Copa Davis. Entonces agarran y dice, venga para acá, muchachos, dice, queremos filmarlos a todos ustedes, pero tienen que ser gratis, porque nuestra compañía es gratis, pero queremos ver si explotamos el tenis. Y entonces nos reunimos, Connors, todos, ¿qué crees? Pero da un manguito, algo. No hay nada, cero. Van a tener trucha, van a tener... Y muchachos, ¿saben cuántas veces a mí me llaman por día? Cero, porque no me conocen. Yo hice un speech ahí. Y digo, nosotros, viste, en Los Ángeles estaba Connors. Está muy bien, estás ahí con los grandes jugadores, porque ahí todos los buenos jugadores vivían en Los Ángeles. Pero esto es una oportunidad de que este deporte prenda. Y todo el mundo firmó. Entonces, ponen, viste, sale por televisión por todos lados que va a pasar esto, y la gente, y empieza el primer partido, y una cantidad de llamadas de gente que no veían la pelota. Dice, no vemos la pelota. Y entonces, bueno, se cortó todo y fueron y le pusieron la pelota amarilla. Claro, ahí cambiaron la pelota. Ahí cambia la pelota. Y cuando cambia la pelota, el tenis fue el primer deporte prácticamente. En esa época cada uno jugaba en su, como acá, en su lugar. No estaba eso los deportes, era el fútbol americano, el béisbol, todo. Estaban ya establecidos. Nosotros establecimos nuestro deporte ahí. Y jugábamos y llenos los estadios. Y no cobrábamos nada. Pero bueno, después aparecieron los sponsors y dice, pibe, ponete esta pilcha, esto, lo otro, aquello, y ahí se armó. En el 77 que lograste tu primer Grand Slam, Roland Garros. Sí. Perdiste un set nada más. Y la final fue, creo, la más fácil de la historia. ¿Cambiaste sí. algo? Bueno, sí, había trabajado muchísimo. Ahí había cambiado todo. Ya estaba con Tiriac manejaba todo. Yo ya no estaba ahí. O sea, yo estaba, pero obedecía. Sí, fue así, muy estricto. Sí, estábamos en el hotel Sofitel y me paré ahí. Bueno, ahí estaba todo el tiempo. Y comía pescado, estaba un poco gordo. ¿Solo pescado? Solo pescado. Y manzanas verdes. Durante los días del torneo. Todo el torneo. Sí. Pero ese torneo yo me lo veía venir, pero tampoco lo... Y anoté todo, pero bueno, yo anotaba todo porque siempre tenía problemas de olvidos. Entonces eso me complicaba. Y entonces conté todas las cosas que tenía que hacer. Yo escribí un diario. Un diario que lo tengo, ¿no? Sabe dónde está, ¿no? Sí, sabe sí. dónde está. Y lo increíble es que el diario lo termino el día que te gano el partido. No había más páginas.
y después leí la vida de Arthur Rimbaud, que yo era loco de Rimbaud siempre. Siempre me gustó el Bateau Ivre. ¿Y en los otros Grand Slams escribiste también o no? Sí. ¿En todos? Yo guardo todas las cosas que hago. Y en el... Mi casa no sabe lo que es mi mujer me odia. Pero está lleno de cosas, ¿viste? Ese año ganaste 16 torneos Sí, y el US Open también. también. La final a Jimmy Connors. Sí. ¿Cómo fue esa final? Bueno, esa final era... Yo necesitaba esa. Esa era muy importante. Sí, yo había... En ese momento el US Open se jugaba en clay, Sí, que es el ladrillo americano, ¿no? verde, ¿no? Yo estaba muy preparado para eso, porque había hecho todo el año para eso. Y me acuerdo que jugué 4 horas el día de la final, 4 horas con Ken Rosewall. Y después jugué 3 horas con Tiria. ¿Eso el día del partido? Sí. Y después cuando voy al estadio, porque era como yo manejaba las cosas, y cuando llego al estadio practiqué con un argentino, no me acuerdo el nombre, pero todos me dicen que jugué con una argentina, si los tengo que creer, pero yo pensaba que había estado ¿Jugaste solo. como 8 horas antes de entrar a la final? Sí, 8 horas. Sí, Una barbaridad. pero, bueno, porque no quería errar. ¿Y la final cuánto duró? ¿Otras? Sí, unas cuantas horas. Pero yo tenía... Siempre Estabas preparado. Claro, pero Belfonte me hizo un trabajo increíble. Siempre es increíble cómo... Pues yo era gordo, yo te explico cómo es. Yo era gordo, me acalambraba. De hecho, me acalambré en el estadio varias veces, porque yo no era fuerte. Y él me sacó todos esos calambres. Y era mucho de tensión, pero generalmente son por malos movimientos. Y en ese US Open, el último punto fue un poco... Te explico lo que... todos los jueces de línea que había eran qué cosa interesante. Eran expresidentes de la Asociación ¿En serio? de Tenis. Cada uno de ellos. Igual el partido estaba totalmente dominado, 5-0, ¿no? Bueno, más o menos, porque, viste, había que ganarlo. Entonces, cuando termina, hay una cosa que sucede, porque yo después hablo con el tipo, porque, viste, que se tardó un tiempo. Entonces digo, ¿me puedes explicar? Porque yo no lo pude ver, porque traté de hablar con él, pero no pude. Y una vez me dice, aquel tipo, dice, the ball was out. Y le digo, ¿vos quién sos? Y the linesman, me dice. Y le digo, ¿por qué tardaste tanto? Le digo. Dice, guy, it was so big. Me dice, era tan grande eso. I took my time. Le digo, buenísimo, pero... Se tomó su tiempo. ¿Pero ¿no? cómo fue? No, dice... Después todos entran, tiene un protocolo. El tipo, cuando hace la marca así, ahí termina el partido. Pero no está terminado hasta que la umpire dice game, set y match. ¿Qué es eso? O sea, el pique es ese, ya se corrobora lo que es, pero tiene que corroborarlo el juez de silla, que es el mago, el más grande, ¿no? Y así, el Ahí partido... se metió toda la gente Y viene a la la gente, cancha. que fue muy divertido, porque yo tenía un amigo que siempre me acompañaba, que cuando yo gano el torneo en Australia, se abraza conmigo, ¿no? Que era un vago muy interesante. Y termina el partido y veo la invasión, y entonces lo miro y viene este amigo mío. Y digo, ¿qué haces acá? Y nos abrazamos así. Entonces me sube y me mira y me dice, estuviste chévere. Y le digo, ¿vos quién sos? Le digo. Pues claro, porque evidentemente no era argentino, pero es la misma cara. Y bueno, y me seguí abrazando con el tipo y nada, fue una fiesta. También tengo esta, mirá, que es de
Bueno, jugaste en esos torneos. Esta la que hice yo. Esta es Head Villas. O sea, esto se armó, tiene toda una historia. Esa le pusiste cosas del anterior y le agregaste. Bueno, en esa época se jugaba con raquetas de madera. Esta raqueta tiene varios elementos. Yo les exigí, pues yo estaba en Boulder, Colorado, se hizo esto. Esta raqueta tiene varias cosas que son de innovación. Primero tiene peso en la cabeza, cosa que generalmente las raquetas se hacían directamente con la madera y nada más. O sea que hace que lo que hace que es que el centro de la raqueta, al tener peso en la cabeza, sea un óvalo. Que eso yo lo hacía de tiempo, eso lo hacía Leiber cuando armaba las cositas. Y eso fue una cosa que le dije. Esta ya lo tiene adentro, lo trae. Claro, bueno, pero fue la primera raqueta que tuvo eso. Y eso se hace, esta madera, la mejor madera para la raqueta de madera es el fresno. Y el fresno está en 2 países nada más. O sea que esto se iba a terminar, las raquetas no iban a poder seguir. Entonces lo que se creó es, la raqueta está en todos lados porque fue la primera. Tiene la misma abertura que la raqueta que vos usás, que antes no era así. Claro. Antes tenía aberturas que se abrían así. Esto es todo hecho en un solo, de una sola manera, ¿no? Y tiene acá adentro también unos pegamentos que hace que se cocinaba, se entraba en un horno, se cocinaba y hay que sacarla a tiempo porque si no, sonaste. Y eso es una cosa, están hechas a mano, fíjate que la numeración está hecha escrita. Increíble. Pero tenían la gente ahí que le ponían los calores y las cosas, y es una raqueta fantástica. Y todas las raquetas de ahora son así, porque tenía el paso, cuando uno pegaba, si vos, viste, cuando vos te pones una funda y querés pegar, te para el viento, ¿viste? Entonces tenía todo esto para que sea de swing rápido. Eso es una cosa muy importante. Willy, hoy por hoy un jugador, por ejemplo Nadal, número 1 del mundo, gana 10 torneos al año. Vos en el 77 ganaste 16 y oficialmente fuiste 2 del mundo, que todo lo que sabemos de tenis. Bueno, pero eso es un... Sabemos que fuiste el número 1, como fuiste en la tapa de la revista World Tennis. Las cosas todos tienen su historia y tienen sus tiempos. ¿Cómo era el sistema en ese momento? O sea, yo pedí muchas veces ir a ver los registros. Fue negado siempre. Y ahí... ¿Por qué crees que fue negado? Y bueno, pero bueno, tampoco es una cosa... Yo creo que ya ha habido un par de movidas. Una ¿cómo se llama la australiana? A una mujer le reconocieron, ¿no? Sí, la campeona como no sigo que mucho. creo que le sacó 2 semanas a Chris Evert. Exactamente. A ella, pero hicieron los números y está. Y seguramente van a seguir haciendo números porque en realidad sirve para la sanidad del mismo deporte, ¿no? Para no pensar muchas veces, cuántas veces gente piensa, este hizo esto y no se dieron cuenta. Creo que todo eso en algún momento va a venir. Pero en ese momento yo fui el que más ganó, no hay otra. Sí, lejos. Pero también hubo varias publicaciones donde demostraron que yo fui el mejor y todas esas cosas pesan, porque no la hace gente que escribe así al pasar. O sea que ha habido errores, en esas épocas no había computadoras, pero
llegó un momento en que empezaron a manejar. Porque en ese todo momento eso. la revista World Tennis World también Tennis publicaba puso el de ranking campeón, sí. y vos eras el número 1. Sí. Y en muchas otras revistas también. O sea, el ser número 1 puede ser, de cualquier persona que ha visto tu carrera y decís, mire, evidentemente este fue el mejor. Y bueno, todo eso va poniendo presión también, ¿no? ¿Cómo te comunicabas? Porque hoy por hoy existen las redes sociales, los celulares, es mucho más fácil. Y yo pasé todas, desde telégrafo hasta mail, hasta ¿Y cuánto tiempo duraba tu gira? todo el año. Todo el año yo no fuera paraba, estabas. no paraba. Porque hoy por hoy la gira de un jugador de tu nivel será un mes máximo. Sí, pero sí. Bueno, yo sí, cuanto más juego, mejor juego. Claro, no te costaba estar afuera. Nada. Lo que sí necesitaba, líquido. Yo consumía cantidades de líquido. Cuando yo estaba por ganarle a Panatta y yo bebía y en un momento dado no había para tomar. Le digo, por favor, necesito, y me dejaron sin líquido, no sé, un par de horas, una horita jugando, y ya no viene, viste que cuando jugás cuando jugás en Italia, viste que el pasillo es de casi 3, 4, 5 cuadras. Claro, los tipos venían despacito, ya viene, y en ese me insolé y no pude prácticamente terminar. Pero bueno. ¿Había alguna diferencia entre el césped de Australia con el de Wimbledon? Había, sí. ¿La velocidad en el Y juego? bueno, el césped de Wimbledon ahora era el césped parecido al de Australia. Australia tiene grama. Que ahora es un poco más lento. Sí, mucho más lento. En Australia tiene grama. O sea, y los ingleses tienen, porque yo le pregunté al presidente de Wimbledon, es ¿cómo se llama? Es un pasto alterado con esas hormonas que pueden ponerles, que lo que logra es que crece, y al crecer se va haciendo más fuerte y pone la tierra más fuerte. Entonces la pelota pica y sale. Antes la pelota iba a rastrón. Claro, se levanta más. Exactamente, y no había ningún lugar. Una vez vino una persona a hacerle un interview al que hacía las canchas de Wimbledon, y dice, ¿cómo se hace una cancha de Wimbledon de center court? Y dice, muy fácil, usted corta el pasto, pasa el rodillo, corta el pasto, pasa el rodillo, corta el pasto, pasa el rodillo, 50 años. Como decían, ni te ocupes de eso, porque nunca lo vas a hacer. Claro. Pues realmente ellos tenían la posta, nunca la vendieron. Pero ahora sí, ahora tienen las velocidades. Es algo que yo propuse al ATP hace mucho tiempo, de decir, ¿por qué cada superficie no tiene la misma velocidad? Usen las superficies, pero que la velocidad sea la misma. Está buenísimo. Y es lo que han hecho. Por eso vos podés jugar en todos los... Willy, ya estamos llegando al final. Contame, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora escribo mucho mis cosas, pero, viste, recuerdo todas las cosas y estoy ordenando muchas cosas y estoy guardando muchos para esperar de que pueda hacer mi museo. Estoy entrenando a mi hija. ¿Cómo juega? Muy bien, juega muy bien. Muy bien. ¿A ella le contás todos los secretos? Todo. Son todos secretos. Le digo, si decís algo de esto a los demás, te mato. No, tiene una ventaja importante ya. Claro, por eso. Y ella, siempre le recuerdo todas las cosas, porque es importante que ella, una de las ventajas que va a tener ella, que va a tener mucho know-how que ya no existe, ¿entendés? De cosas, ¿no? Pero bueno, hay siempre cosas interesantes para hacer. Me gustaría hacer un club, hacerlo yo. Y me gustaría tener, qué
tener lugares para hacer alto rendimiento. Me gusta mucho el alto rendimiento, lo hago con mi hija. Y bueno, muy interesante todo eso. Bueno, Willy, muchas gracias. Siempre es un gran placer poder charlar con vos. Muchas gracias. A mí me encanta hablar de tenis y espero no os haya aburrido. Pero hay cosas que, por más que sean aburridas, por ahí despiertan otras ideas. No es nada aburrido. Pocas veces tenemos la posibilidad de charlar con alguien tan grande y tan importante. Espero que lo hayan disfrutado al igual que lo hice yo y los espero en el próximo set de Chela.